Querido hermano, en este vídeo no vengo a darte ningún tipo de consejo. No vengo a hacerte de coach, a hacerte profesor. No vengo a decirte cómo vas a lidiar con mujeres. No vengo a decirte cuál es tu siguiente técnica para poder seducir a una mujer, para poder conquistar a una mujer. Vengo a literalmente comentarte un poquito cómo está siendo mi experiencia. Siento que he vivido un proceso muy rápido, ¿ok? Yo me fui de mi país. ¿Por qué? Porque yo me sentía mal internamente. Yo me sentía mal conmigo mismo, tenía conflicto interno. Estaba sufriendo una y otra vez y no entendía qué era lo que me pasaba. No entendía cómo funcionaba la mente. No entendía por qué seguía sufriendo. No entendía por qué me rechazaban las mujeres. No entendía por qué me sentía insuficiente. No entendía. No entendimiento, no entender qué es lo que está pasando, por qué a mí, porque estaba en ese modo víctima de no entender y de pensar que a mí me pasaba eso, ¿no? Como que yo era el víctima. Estaba en un formato de víctima donde no podía hacer nada y donde no tenía nada de poder acerca de mí mismo. No tenía autoconocimiento, no tenía autocontrol y todo lo externo me afectaba. Toda circunstancia interna me afectaba internamente y yo no podía hacer nada. Yo me dejaba guiar siempre por las personas y constantemente estaba haciendo lo que las demás personas querían que ellos querían que yo hiciera, digamos. Para la gente que no lo sabe, yo nací en un pueblo muy chiquito, en Padrón, en Galicia, llamado Rumille, y yo nací sin padre. A los 2 años me abandonó y no tengo ni siquiera un recuerdo acerca de él. En mi familia siempre había conflicto, discusiones, siento que mi madre siempre me trataba de controlar. Yo siempre estaba como pidiendo amor, era muy femenino, no marcaba límites, la gente se metía conmigo, me pasaban por encima, no me hacía respetar, muy poca energía masculina, tenía como reprimida energía masculina y constantemente estaba reprimiendo emociones, reprimiendo, sentía que no tenía una referencia masculina con la cual yo podía admirar o sentía que no tenía a nadie que yo le pudiera contar lo que me pasaba y me sentía solo internamente. Porque sabía que si se contaba a mi familia, pues me iban a ir con sus miedos, con sus creencias limitantes, con sus patrones, con sus heridas. Porque al final también son personas con heridas, con cargas y con traumas del pasado, que esa serie siguen cargando con ello, ¿ok? Bien, en mi infancia siempre tenía el patrón de sumisión y siempre tenía el patrón donde la gente se metía conmigo. Y donde yo siempre seguía, ¿no? Era débil internamente, era débil mentalmente, era débil emocionalmente. Luego me puse a estudiar informática, me di cuenta que lo hacía básicamente por dinero. Me acuerdo que llegó pandemia, yo estaba justamente estudiando informática, con mis anteriores compañeros lo que hacía era siempre buscar validación, buscar aprobación. Constantemente buscaba el amor y pedía amor a través de ellos, porque yo no reconocía que era amor. Pues lo tenía que pedir, porque estaba en miedo, estaba constantemente desde el miedo. El miedo es ausencia de amor. Y como que siempre buscaba validación, buscaba aprobación. Siempre no me mostraba cómo era o no mostraba lo que yo pensaba realmente, no decía lo que realmente pensaba por sostener relaciones, sostener amigos. Y luego llegó pandemia. Me acuerdo que en pandemia tenía pensamientos de suicidas, de querer quitarme la vida. No entendía qué me pasaba, sufría depresión y siempre estaba en ese modo víctima. Tenía culpa, vergüenza, porque también me acuerdo que como yo, hubo una época más o menos, cuando mis 18, 19 años, como yo estaba roto emocionalmente y ya estaba cansado de sentirme mal, lo que hice es como buscar atención a través de meterme con otras personas. Yo de repente empecé a hacer bullying en el colegio, a meterme con las personas, a vacilarles para llamar la atención de otras personas y que me validaran. Y incluso después empecé en todo el mundo, en las fiestas, me empecé a emborrachar y ahí fue cuando empecé a acosar mujeres. Empezaba a perseguir mujeres, las acosaba. También me salía un grano y me sentía completamente insuficiente y como que estaba en necesidad, estaba en miedo, estaba en ansiedad, en depresión, tenía vergüenza y cada vez iba tomando acciones que me iban bajando mi nivel de frecuencia, cada vez iba sintiendo más vergüenza, más humillación, hasta llegó un punto que caí en absoluta depresión. Por pandemia más o menos,
en pandemia, ahí fue cuando solamente estaba en casa, con mi familia, no hablaba con ellos, tenía mucha vergüenza, no me gustaba cómo era con mi familia, no decía lo que me pasaba porque tenía miedo y porque sentía que no iba a servir de nada, sentía que no me iban a escuchar y sentía que no me iban a poder ayudar. Eso, pensamientos suicidas, todo el tiempo jugando a la consola y reprimiendo todo el tiempo reprimiendo. Luego me acuerdo que hubo un viaje que me cambió la vida. Luego ya de pandemia, cuando se empezó como a normalizar todo otra vez, como que volví a arrancar todo de vuelta, había un Erasmus. Un Erasmus es un viaje, yo estaba estudiando informática, es como un viaje de 2 meses a Irlanda por primera vez, donde iba a ir a trabajar afuera. Y ahí fue como que de repente, al cambiar de entorno, cambiar de contexto, como que justamente me junté con un amigo que él estaba mucho metido en el culturismo y tiene cierto desarrollo personal el culturismo, veía vídeos de motivación. Entonces yo como que empecé con él en ese entonces, en Irlanda, y como que pude quitarme de mi entorno y fue como que me empecé por primera vez a sentir mejor conmigo mismo. De repente hacía cosas que antes no hacía, me daba más el permiso. Cuando yo salí del país como que me dejé de identificar con lo que creía que era y como que empecé a tomar otras acciones. De repente me acercaba a mujeres, en las fiestas aprovechaba y conocía mujeres, con ellas incluso ligué mucho más y me sentí mucho mejor conmigo mismo. E incluso empecé como ahí mi cambio físico también en ese entonces. Fueron 2 meses donde me lo pasé increíble, como que pude darme el permiso de cosas que antes no hacía y sentirme mucho más en paz internamente. Pero luego cuando ya se acabó ese Erasmus y volví a España, volví a mi entorno, volví a mi pueblo, ahí volvieron a aparecer estos pensamientos negativos, este miedo, estos patrones limitantes, estas creencias limitantes y me volví a identificar con lo que creía que era. Volví a sufrir y no entendía qué es lo que me pasaba. En aquel entonces no era consciente de qué es lo que me pasaba. Dejé el pueblo, me fui a la ciudad para ahí empezar a vivir con 2 amigos y ahí fue cuando seguía estudiando, pero dejé los estudios, me puse a trabajar porque quería hacer como un cambio. Ahí también como que empecé con bromas de cámara oculta y la gente como que ya me conocía y me hice famoso en Santiago de Compostela, pero lo que ocurría es que yo me seguía sintiendo insuficiente y el hecho de las bromas lo hacía desde un lugar de carencia, de buscar atención, de pedir amor, buscaba que me validaran. Entonces dije yo no vine para esto, vine para algo más. No siento que es algo que me llene internamente, no es algo que me haga sentir realizado. Siento que estoy para algo más, para algo más profundo, algo más interno, algo más de desarrollo personal, seducción, habilidades sociales. Y me acuerdo que dejé los estudios, me puse a trabajar, no le dije nada a mi familia y cuando conseguí el dinero me compré un vuelo para Irlanda. Yo tuve una discusión conmigo mismo, un diálogo interno conmigo mismo en esa habitación en Santiago y es que yo cuando estaba solo lloraba, sufría, no entendía qué es lo que me pasaba y decía, ok, yo hasta que no tenga una mente poderosa, hasta que yo no tenga una mente poderosa no le puedo hacer caso a mi mente porque si no voy a seguir sufriendo, voy a seguir repitiendo el patrón, voy a seguir sintiéndome insuficiente, me van a seguir rechazando las mujeres. Entonces yo quería descubrir, ser consciente de qué es lo que me pasaba internamente. Entonces me fui a Irlanda por segunda vez, pero esta vez me fui solo con el objetivo de ser exitoso y con el objetivo de desarrollarme, ser consciente y poder ayudar a otros hombres con, en aquel entonces eran las habilidades sociales y la seducción, porque me frustraba que siempre me rechazaran y no entendía qué es lo que pasaba. Entonces yo aprendí seducción en Irlanda para así poder enseñar a los hombres a cómo ligar, a cómo tener habilidades sociales y a cómo seducir mujeres. Luego, en ese proceso de 7 meses que yo estuve solo en Irlanda, fue como un proceso de un poquito más mirar hacia adentro, sentir alguna emoción que tenía reprimida, pero como que aún no era consciente al 100% de qué es lo que me pasaba. Empecé a tomar acción, empecé a manifestar resultados con las mujeres, pero siempre desde un lugar de fuerza, desde un lugar de identificación, desde un lugar de carencia, desde un lugar de insuficiencia, desde un lugar de identificación con lo externo y desde un lugar de sacrificios, de tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Luego estuve 7 meses en Irlanda y me acuerdo que vine a Argentina por un evento de emprendimiento y me metí en diferentes eventos de desarrollo personal donde hice diferentes meditaciones de sanar a mamá y papá que pude conectar con un perdón del alma para poder perdonar a mi mamá y perdonarme a mí mismo por cosas del pasado y eso fue como algo muy liberador internamente, me pude sentir libre internamente, digamos, y mejoré mucho la relación con mi mamá. Pero hace como literalmente 1 año y 8, 10 meses, más tiempo, 11 meses, que no estoy en España, que no veo a mi familia. Entonces yo tuve una transformación muy grande internamente
Y siento que mi siguiente paso sería como volver a verles mi familia para poder amarles, para poder darles amor. Ese amor que quizás no les di en el pasado, poder dárselo ahora. Y poder reencontrarme con ellos, digamos. Ahora mismo, en todo este tiempo que estoy en Argentina, 11 meses, creé mi marca personal. Tengo una empresa de seducción en las ciudades donde ayudamos a los hombres a que puedan llevar su nivel de conciencia para poder atraer a la mujer de sus sueños. Conseguí llevar una cuenta de 800 seguidores a 50.000 seguidores de seducción, luego me la tumbaron y ahora tengo otra cuenta de 30.000 seguidores, donde la llevé de 0 a 30.000. Hice una empresa, miré adentro, invertí en el máster en potencial humano, donde aprendí un montón de cosas de PNL, coaching, psicoterapia, que aún estoy formándome, es una auténtica locura. Y ahora quiero entregarme al 100% y seguir entregado ahora mismo, dando este ritmo de intensidad hasta diciembre para acabar con todo lo alto, certificarme y acabar con el título en manos, ¿no? Seguir formándome, seguir practicando, seguir mejorando y seguir dando lo mejor de mí. Hostia, a mí me encanta ayudar por todo lo que me pasó en el pasado. Es algo que me encanta ayudar para poder transformar a las personas, que se liberen del sufrimiento, del sacrificio, que puedan elevar su nivel de conciencia, que se puedan sentir mucho mejor con ellos mismos y desde ese lugar que puedan atraer a las mujeres que realmente les gusta, salir con mujeres que les gustan y que puedan atraer a la mujer de sus sueños. Pero siento que lo que más pleno me hace es poder ayudarles a transformarse internamente. Cuando yo de repente estoy con diferentes alumnos y les hago meditaciones de sanar a mi papá, esa liberación, esa sanación de ese conflicto que tenían interno, de esos juicios que metían, es algo brutal. Ahora estas últimas semanas estuve como con cierta ansiedad, estrés, como que muy frustrado también por la intensidad que le estoy metiendo y quizás no estar viendo los resultados que me gustaría. Es algo que me hizo frustrar. Entonces eso me hace ser consciente de que tengo que enamorarme aún más del proceso y quitar el resultado del medio. Enamorarme al 100%, entregarme al 100% y simplemente enfocarme en el proceso, en dar lo mejor de mí, en ser excelente en todas las áreas. Y nada, quería compartir un poquito esto, que al final siento que la salida es hacia adentro. O sea, grábate esta frase, la salida es hacia adentro. El ego no va a querer que vuelvas al pasado. Cuando tú tienes miedo a volver al pasado y tienes miedo a ese escenario negativo que tú crees que va a pasar, ahí es cuando lo resistes, ese escenario, y no quieres verlo. Y ese resistirlo, lo que resiste persiste. Cuando tú tienes miedo a algo es lo que vas a traer. Cuando tú eres capaz de estar en paz en todos los escenarios posibles, desde ese lugar vas a alejarte de ese escenario. Un ejemplo, imagínate que tienes miedo que te rechace una mujer. Entonces no, estás resistiendo el rechazo porque no quieres sentir dolor. Pero tú haces el ejercicio mental de ver esa imagen donde una mujer te rechaza y de incluso donde la gente se ríe de ti. Y estás en paz con eso y sientes la emoción que sería como la ansiedad, la tristeza, la culpa, la vergüenza. Conectas con esa emoción y estás en paz con eso. Como tú ya sentiste esa emoción que estabas resistiendo sentir, lo aceptaste y te alejas de ese escenario. Por eso, cuanta más capacidad de estar en paz con todos los escenarios posibles, menos capacidad tiene lo externo de hacerte daño. Entonces siempre va a ser un trabajo interno, siempre va a ser un trabajo de mirar adentro, de ver qué es eso que no quieres ver, de sanar tu pasado, porque hasta que tú no sanes tu pasado, no te vas a poder liberar de tu presente. Y la única forma de rellenar un vacío interno no es a través de algo externo. Nada externo tiene la capacidad de rellenar un vacío interno. Es imposible. La única forma es mirando adentro. Viendo sus patrones, siendo consciente de qué es lo que no quieres ver. Conectando con el perdón, con la gratitud, con el amor, con la paz, con la abundancia. Y eso se consigue sintiendo emociones reprimidas, sintiendo negatividad. Cuando tú sientes algún tipo de negatividad en tu vida, cuando sientes alguna resistencia, algún conflicto, alguna emoción reprimida, simplemente cierra los ojos, mete corazón, siente esa emoción y dime, vida, dame más de esta energía, dame más de esta negatividad. Y cuando tú más sientas negatividad, cuando tú más sientas emociones reprimidas, más vas a liberar esas emociones y más vas a elevar tu nivel de conciencia. Porque si tienes emociones reprimidas o negatividad, tienes esa negatividad acumulada en ti y como tú no la quieres ver, lo que haces es escaparla, pero es como, imagínate que hay un mar y en ese mar hay una mierda y tú no quieres ver la mierda, entonces ¿qué haces? Ahogas la mierda. Pero ¿qué pasa cuando tú quitas la mano? Que esa mierda vuelve a salir.
es como una emoción reprimida. No quieres ver la tristeza, no quieres ver la ira, no quieres ver la vergüenza, la apatía, la culpa. Pero cuando no quieres ver, pum, vuelven a aparecer. Y como esa emoción calibra en un bajo nivel de conciencia, tú bajas tu nivel de frecuencia, entonces empiezas a tener experiencias y personas que están en ese nivel de frecuencia. Por eso cuando tú tengas negatividad, emociones reprimidas, agradece, porque es una oportunidad para poder sentirlas y para poder elevar tu nivel de conciencia. Eso es un dejar ir. El dejar ir es lo que te permite es dejar a un lado y apartar las nubes para que aparezca el sol que siempre está brillando. Y es conectar con la emoción, con el corazón, y quitar tu mente, sin juzgar la emoción, sin creer que estar mal, sin creer que hay algo mal en ti, simplemente rendirte a esa emoción y sentirla al 100%. Requiere entrega incondicional. Primero identificas el conflicto, la emoción, la sensación en el cuerpo. Luego te entregas al 100% a ella y te rindes a ella. Y desde luego la vas a dejar ir. Y vas a sentirte mucho más libre internamente, porque la libertad es una percepción interna. Entonces, si a día de hoy quizás estás con patrones inconscientes, creencias limitantes, reprimiendo, no estás teniendo resultados, recuerda que todo en esta vida es transitorio y que si tú quieres convertirte en la persona que realmente te quieres convertir, tienes que estar dispuesto a transitar esos momentos, a transitar esa incomodidad, a transitar ese dolor y a sentir y a mirar adentro. Cuando tú haces ese trabajo interno y lo sientes, ahí es cuando vas a poder convertirte en la persona que siempre quieres ser. Mucha gente quiere convertirse en una persona sin pasar por el proceso, porque solamente quieren los beneficios. Pero para ser esa persona tienes que transitar ese proceso. Un árbol transita tanto el verano como el invierno. No lo juzga, simplemente lo transita. Pues cada resistencia de tu vida, cada conflicto está para ser transitado. Todo es transitorio, las emociones, las personas, los conflictos, todo esta vida es transitorio. Tu único función es transitarlo, abrazarlo, estar en paz con eso y tener fe. La fe es lo más importante. La fe es Dios. Cuanto más te alejes de Dios, Dios es como un avión. Cuanto más lejos lo vea, más pequeño es. Cuanto más te acerques al avión, más grande es. Cuanto más te acerques a Dios internamente, más grande es Dios. Entonces recuerda estas palabras, hermano. Siempre las traes hacia adentro. Recuerda mirar adentro, sentir, abrazar, transitar, trascender patrones inconscientes y conflictos para poder convertirte en la persona que estás destinada a ser. Así que si te gustó este video, hermano, dale like, suscríbete, compártelo con tus amigos. Y por aquí abajo en la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas acceder a mi comunidad, que es totalmente gratis, en la cual cada día estoy aportando valor, dando consejos, y cada miércoles hacemos una clase gratuita, tocando información de mucho valor para que puedas atraer la mejor de tus sueños. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos dentro de la comunidad. Chao, chao.